Rider, buster, you need it, I'll bleed it. Geeking off a Perkin, bitch, I'm feeling like a demon. Bitch, I came in, drifting on the pavement. Pass me the stainless, I'm mask off, faceless. Ride. Si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es que el gran imperio greco-romano fue y es una de las mejores y primordiales civilizaciones de la raza humana. No solo es uno de los pilares del mundo antiguo, sino que se le puede considerar como el más grande imperio de todos los tiempos, pues fueron padres y fundadores de muchos conceptos que hoy rigen nuestra sociedad, desde el ámbito político, social, cultural y religioso. No cabe duda de que ambos imperios se han ganado su merecido lugar en la historia de la humanidad. Dejando de lado los halagos, comencemos con esta reseña. Mi primera impresión de Spartacus fue bastante regular. No esperaba realmente nada sobresaliente del show. Y saben, se cumplieron mis expectativas. Bueno, mentira. Sí hay cosas que realmente me agradaron del show y otras no tanto. Spartacus nos cuenta la trágica historia de Espartaco. La historia se ambienta en la tercera guerra servil de Roma, en los últimos años de la República Romana. Espartaco es vendido como esclavo después de ser traicionado y pasa a convertirse poco a poco en un gladiador, que era algo así como las superestrellas del deporte de esa época. Es aquí donde conocemos al primer antagonista, Batietus, el líder de asentamientos de gladiadores de su propia casa. Y es aquí donde también conocemos al resto de personajes que serían parte crucial de la revuelta de esclavos. Por desgracia para ellos, ninguno importa realmente, ya que pueden ser reemplazados por cualquier otro gladiador y no cambiaría nada. Por los personajes no es que destaquen mucho la verdad, tienen carisma eso sí, pero realmente no tienen ninguna característica definitoria o resaltable que los haga sobresalir. A lo mucho, puedes llegar a sentir empatía por ellos por algunas circunstancias, pero en general, son personajes que sirven o se sienten más como de apoyo y la mayor parte del tiempo solo están ahí para seguir a Espartaco o destacar en los momentos clave, que casi son siempre al final de temporada, siendo Espartaco una clara excepción. No solo tiene una personalidad definitoria, la cual es una muy básica de la época, un hombre rudo, astuto a su manera, pero con varios defectos, muy parecido a los mejores héroes o guerreros de la cultura griega o romana incluso. De igual forma, su historia llega a ser bastante trágica y memorable, pues pasa de ser un simple gladiador a un héroe revolucionario de esa época, donde constantemente se ve envuelto en varios problemas, a veces causados por su propia mano y otras por culpa de sus seguidores. Espartaco es ese tipo de persona que fácilmente logra enganchar o atraer a la masa, pues con su gran carisma y visión es lo que lo eleva desde su posición de esclavo a un señor de la guerra o un líder militar. Si bien no es que Espartaco tenga una evolución como personaje, sí se logra mantener con sus metas u objetivos claros, el cual es, según la historia, liberar a todos los esclavos de la tiránica dictadura de la República Romana. Y es aquí donde surge todo el medio de las tramas, la esclavitud. Verán, yo sé que para la mayoría de ustedes, esclavitud es sinónimo de hombre blanco esclaviza a todos los demás, pero la verdad es que todos y cada uno de los pueblos antiguos ha esclavizado a todos y cada uno de los seres vivos, incluso a los blancos. Aquí el problema es el cómo tratan el asunto de la esclavitud. Verán, en Roma, como en otras partes del mundo, la esclavitud era algo normal y parte de la sociedad. No que fuera todo lo más importante, pero era el método más común de aquellos pueblos. Es decir, los pueblos fuertes gobiernan a los débiles, o los que se parecían. Así ha sido siempre y así será. Y un esclavo era en sí eso, una persona bajo el mando de otro, que servía para una tarea o fin específico, ya sea agricultura, economía, limpieza o en este caso como gladiadores. Y fuera de lo que Hollywood ha vendido o la ciencia ficción te ha contado, los esclavistas no estaban 24/7 golpeando a sus esclavos porque fuesen malvados o psicópatas, no solo porque era estúpido dañar tu mercancía si esa te costó dinero, sino porque a la larga dichos esclavos pueden ponerse en tu contra, tal cual como pasa en el show y en la historia real. Y el show, al no ser nada sutil, se le pasa hostigando y abrumando al espectador con actos de brutalidad o violencia hacia los esclavos, o incluso con montones de escenas sexuales de todo el mundo, por lo cual es entendible que varias gente prefiera no ver el show o simplemente le asquee. En casi toda la primera temporada podemos ver cómo Espartaco se gana su fama y reconocimiento e incluso mejorando sus aptitudes como líder y formando alianzas, así como pequeñas historias de los demás personajes,
como por qué Batiatus se volvió tan mezquino y hambriento de poder, tanto por el deseo de superarse a sí mismo y no ser la sombra de su padre, como por la calenturienta y lasciva de su esposa. Pero sería casi hasta los últimos capítulos que, tras varios percances y humillaciones hacia Espartaco y los demás gladiadores, decidan por fin liberarse ellos solos. Algo muy inteligente, por cierto, y matando a Batiatus y a sus amistades de una manera bastante fácil, si me lo preguntan, pues no deja de sentirse muy fantasioso que un montón de esclavos hayan matado tan fácilmente a soldados entrenados. Sí, eran gladiadores, pero me cuesta creer que aún con su alimentación y estilo de vida hayan podido someter tan fácil a todos sus enemigos, o estos sean realmente muy buenos, o los soldados serán una panda de imbéciles. Y hablando de imbéciles, el segundo antagonista en tener en presencia sería Glaber. Glaber es el tipo de antagonista que es un santurrón y que es creado de cierta forma para ser odiado, y sinceramente no tengo mucho que decir sobre él. A lo mucho puedo decir que le dio una buena pelea a Espartaco por un tiempo, solo para ser superado y engañado con extrema facilidad y en poco tiempo. Tuvo sus méritos, como hacer que los esclavos fueran hasta la cima del monte, donde uno creería que los mataría fácilmente con, no sé, aventarles miles de flechas consecutivas o lanzarles bolas de fuego hasta el hartazgo. Pero el idiota decide quedarse esperando en la peor posición posible y más tarde ser asesinado. Para este punto de la serie, realmente me estaba cansando ver el show, no tanto por la acción, que es entretenida y alucinante, si dejas de lado lo exagerado o falso que se ve la sangre, sino por las circunstancias que muestra el show, pues al igual que su homónimo en Vikings, cuando no están peleando o haciendo algo de importancia, la mayor parte del tiempo los vemos hablando, teniendo sexo al punto de lo animalístico, traiciones por aquí o traiciones por allá. Y aunque el show trata de hacerme sentir mal por los pobres esclavos, realmente me terminé hartando de ellos y apoyando a los romanos. Es decir, se me ponen a escoger entre un montón de cerebrados salvajes y entre hombres que, a pesar de todo lo mal que han hecho o pueden hacer, siguen siendo hombres capaces y admirables que construyen civilizaciones, pues lo siento, pero me quedo con los romanos. Además de que el show se siente más alargado de lo que realmente debería ser. Si bien la historia en la que está basando tampoco fue muy corta que digamos, sí puedes sentir que todo empieza a seguir un patrón. Ya sea Espartaco intentando mantener unido al grupo, como al llegar siempre a un lugar, matar a todo lo que se cruza en su camino, siendo esto quizá una hipocresía por parte de ellos, quienes siempre repiten que los romanos son unos malditos por esclavizarlos, para la escena siguiente viéndolos masacrar indiscriminadamente a gente que no tiene nada que ver con los intereses de la república, incluido a mujeres y niños, siendo con estas escenas o momentos con los cuales más y más me hicieron detestar a los personajes. Con Espartaco lo puedo tolerar por la forma en que explican o cuentan su historia y sus acciones, siendo que él perdió a su amada y su libertad tras ser traicionado, aunque en la vida real fueron los traicioneros los que primero tiraron la toalla en la guerra. Pero pese a todo esto, serían en las últimas temporadas en donde se nos presentarían a los verdaderos protagonistas de esta historia: Marcus Crassus, el hombre más rico de toda Roma, y a Julio César, el hombre que crearía al Imperio Romano una vez que la República llegara a su fin, siendo con Crassus con quien nos darían más motivaciones y momentos que la definirían como los mejores guerreros y personajes de la historia, pues es mostrado como alguien astuto, malicioso en ocasiones y con una valentía y astucia inigualable, mostrando también que, a diferencia de Batiatus, él no era una mierda con sus esclavos, y que de hecho esos mismos lograban quererlo y respetarlo, teniendo problemas con su hijo, quien buscaba su admiración, así como también mostrando sus momentos épicos como bajos. Con César sería algo distinto, pues lo mostraban como alguien más salvaje, más respetuoso, pero de igual forma inteligente y astuto, aunque hasta donde yo sé, César no participó en esta guerra, pero bueno, César siempre será bienvenido. Si bien el show claramente le da ventaja moral a los esclavos, es un Crassus con quien se nos muestra otro lado de lo que es Roma. Lástima que su tiempo en pantalla sea corto en comparación, pero sin duda es capaz de dejar un buen sabor de boca y su conclusión es acorde tanto a su persona como con sus acciones. Otro apartado en donde logra destacar sería en su estética y apartado visual. Si viste películas como 300 o El Gladiador, notarás ciertas similitudes. Claro, el show carga con presupuesto de televisión, pero logra meterte en la imitación, ya sea con sus trajes o la apariencia de escenarios, que aunque la mayoría son desolados o bosques, logran ser ambientales a la par con la acción del show, teniendo coreografías bastante bien detalladas, que aunque logran abusar muchas veces de cámaras lentas, sirve para darle más impacto a la emoción a estas, junto con una buena banda sonora, que no sacará mucho al ser la mayoría ambiental, pero logran darle más peso a la emoción que tratan de dar en la escena. Como dije antes, el show se siente más alargado de lo que debería ser, más una segunda temporada, que si bien se dedica a explicar el trasfondo de un personaje capaz tiempo después, a lo largo notarás que todo esto pudo haber sido contado en 1 o 2 capítulos a lo mucho,
sobre todo cuando dicho personaje es irrelevante o molesto la mayor parte del tiempo. Afortunadamente, el show logra cerrar bien con la batalla final, siendo una épica lucha entre dos fuerzas que, aunque no lo admiten, son básicamente lo mismo. Ambos quieren lo mejor para sus respectivos bandos y ambos llegan a cometer las mismas atrocidades que uno acusa al otro, siendo la pelea entre Espartaco y Crassus la que más peso tendría al final, quienes, a pesar de no convivir mucho y ser enemigos, logran despertarse como guerreros, e incluso Crassus logra ver en Espartaco un gran guerrero y alguien que pudo haber sido un gran romano, y a Espartaco, quien siempre luchó por su ideal de libertad y nunca se doblegó ante nadie y se mantuvo firme hasta su lucha final, teniendo, aunque una muerte trágica, bastante masculina, mostrando que pese a su muerte, su leyenda será recordada por siempre. Lástima que también su historia sería parte para inspirar a uno de los regímenes más abominables de toda la historia moderna. Espartaco como show logra ser bastante entretenido, con sus altibajos y momentos épicos, que aunque no comparto su visión moral de algunas cosas, logra ser incluso inspirador por varios discursos sobre la vida, la visión de un guerrero, o incluso el cómo una masa tonta, pero con un líder correcto, pueden llegar a ser una gran amenaza, incluso para gente que presume ser la más fuerte. Es una serie que recomiendo bastante si tienes la oportunidad de verla. No aspira mucho y a veces se mete más de lo que pueda masticar, pero nunca se siente como si quisiese hacer algo más o ser algo pretencioso. Le doy a Show un 6 de 10.